Gracias por seguir con nosotros aquí en Lo Bueno con Alexandra Izquierdo. Un placer que estén con nosotros. Mire, August Spies fue un líder de aquella revolución de Chicago. Es la revolución de los obreros de Chicago que reclamaban precisamente 8 horas de trabajo. Y a partir de ahí, con esta fecha, se inicia posteriormente la recomendación de conmemorar esta fecha tan importante como es el 1 de mayo. Cuando August Spies estaba precisamente en el momento cuasi lo iban a ejecutar, dijo las siguientes palabras, y la voy a citar. La voz que van a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Increíble, ¿no? Efectivamente, Elías. Profundo esa cita que haces. Sí. Y 3 años después, en el 1889, durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París, se instituyó el 1 de mayo como el Día del Trabajador, en homenaje a los mártires de Chicago y como jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores. Es por esto que nos sentimos muy complacidos de contar con la presencia de Luis Miguel de Camps García, ministro de Trabajo de la República Dominicana y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Y no puedo dejar de decir que es hijo de mi gran amiga Cecilia García y que fuimos compañera de colegio. Cantábamos juntas en el coro, ella sacó la carrera, yo no. Una artista muy querida por todo el país. Debes estar muy orgulloso, como debe haber estado también de tu padre, que todo el mundo lo recuerda también. Bienvenido, señor ministro. Muchísimas gracias, doña Alexandra. Muchísimas gracias, Elías. Me siento muy contento de poder estar aquí en Lo Bueno con doña Alexandra Izquierdo. Aunque estoy a la derecha de doña Alexandra y Elías está a la izquierda, por un honor estar a su derecha. Qué bueno, qué bueno. Para nosotros también es un honor, es un plato fuerte en el día de hoy. Pero que no se repite. No se repite, no. Querido ministro, a sus órdenes. Tenemos de verdad muchos temas para tratar con usted hoy. Espero nos dé el tiempo. Usted conoce de este tema. Mi primera pregunta para ir ganándolo es, a casi 2 años de su gestión en el Ministerio de Trabajo, ¿cuáles diría que son los principales logros que exhibe el Ministerio en este periodo? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por darme la oportunidad de compartir con ustedes y sobre todo en una fecha tan especial, simbólica, pero también cargada de tanto significado como es el Día del Trabajador. Para nosotros, en primer lugar, quiero señalar que ha sido un verdadero honor poder servir a nuestro país desde una posición del servicio público y especialmente un espacio en donde se convierte en el centro de coordinación entre los intereses legítimos de trabajadores y de empleadores. En el caso, pues, de la gestión que llevamos, hay que recordar que tanto el gobierno en su conjunto, pues asumimos las distintas posiciones, en el caso nuestro el Ministerio de Trabajo, en probablemente el peor momento de la pandemia, donde los niveles de contagio estaban muy elevados, pero además no solamente no existían vacunas, sino que tampoco existían medicamentos porque no existía información. A pesar de eso, pues hablando de lo que hemos ido construyendo, y digo construyendo porque hemos procurado en prácticamente todas las iniciativas producir consenso, entrar en un proceso de diálogo continuo entre trabajadores, empleadores y el sector gubernamental, como lo manda la buena gestión tripartita de los ministerios de trabajo según las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, lo primero que hicimos fue convocar el Consejo Consultivo del Trabajo, un organismo que tenía años sin haber sido convocado, y a partir de ese diálogo se produjo la primera resolución, que fue la de la reactivación de los trabajadores del sector turístico, creando la burbuja sanitaria laboral. Gracias a esa resolución, reitero, del consenso tripartito, emitida por el Ministerio de Trabajo,
pues se pudo comenzar la reactivación económica, especialmente en el sector turístico, que como sabemos es uno de los principales motores de la economía dominicana. Pero un mes después produjimos la resolución del teletrabajo, que fue y es hasta la fecha la primera y hasta hoy la única pieza normativa que existe en la República Dominicana que reconoce lo que antes era o conocía o se presentaba como el futuro del trabajo, se convirtió en el presente del trabajo, sí, en donde se reconoce por primera vez en nuestro país el derecho a la desconexión, donde se reconoce por primera vez también desde el punto de vista laboral el derecho a la intimidad, porque la mayoría de los trabajos en teletrabajo, sobre todo en esa época, se desarrollaban o se desarrollan en el espacio de la residencia. Y el trabajador que trabaja desde su residencia, pues tiene un derecho a la privacidad que no puede ser conculcado por intereses de tipo laboral. Luego de eso, avanzamos y tomamos las riendas, digamos, de los temas de las revisiones salariales. Y desde verano del año pasado hasta hace apenas algunas pocas semanas, bueno, una semana y media, 2 semanas realmente, hemos podido producir 15 aumentos salariales, todos y cada uno de ellos en base al consenso. Qué bueno que usted lo menciona. Déjame interrumpir porque voy a aplaudirlo. Gracias. Porque la verdad que lo has hecho, como dijiste, con consenso. No se han visto... Ese Comité Nacional de Trabajo, de salario, vivía en un conflicto permanente. Y la verdad que todos estos aumentos de salario se han ido ejecutando, entiendo que con consenso y acuerdo con las tripartitas. Y el consenso no solamente, obviamente, es un valor en sí mismo, pero un valor importante en prácticamente todos estos aumentos salariales ha sido que el nivel de aumento ha sido en algunos casos histórico en cuanto a lo elevado 24%. Y en la mayoría de los casos pues sin precedentes. Todos por encima del 20%. Y algunos casos como por ejemplo el del sector azúcar que fue de un 100% consensuado. Repito, eso se debe a la política de la construcción de consensos. Hemos producido diálogos, pero hemos producido resultados. Entonces, ¿a qué usted atribuye esas críticas que hemos visto en algunos sectores, tal vez podría ser política, de que ese aumento del 24%, por ejemplo, el sector de la construcción, no se hizo convocando al sector de la construcción? O sea, que sí se hizo a través del Comité Nacional de Salario, pero no convocando al sector de la construcción. Sí, claro que sí. ¿En qué basan esas críticas? No sé en qué basan, realmente no he visto esas declaraciones, pero para que se haga de conocimiento nacional, pues obviamente el Ministerio se reunió con los sindicatos de los trabajadores y con los gremios de los constructores, tanto la Cámara de la Construcción como la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda, así como todos los gremios de la construcción. Y así ha sido en todos los casos, en el caso del azúcar que mencionaba, en el caso del sector turístico, que fue de un 23%, zona franca, que fue de un 21%, ONG. El de las ONG también, que fue, no recuerdo el número, pero también está el caso de los trabajadores agrícolas jornaleros, que fue de un 25%. En definitiva, todo ha sido justamente con la participación de las partes. Lo que sucede, tal vez, es que quienes pues se dan a la tarea de esta función social de crítica, lo cual no criticamos, aunque sí no compartimos, es que tal vez dejaban eso suelto y cuando se armaba la que conocemos, pues entonces querían intervenir. Nosotros hemos decidido ser proactivos, hemos decidido construir los consensos. Y repito, no solamente el fortalecimiento del espacio y del diálogo, que es un elemento importante, sino el hecho de que el diálogo produce resultados. Otro ejemplo también de diálogo, también de resultados, fue cuando el año pasado el Colegio Médico de los Dominicanos estuvo haciendo algunas acciones en contra de lo que entendía debía ser, o mejor dicho, a favor de unas reivindicaciones de los ajustes de tarifas para los médicos. Recordemos que antes de que el gobierno del presidente Abinader cumpliera 4 meses o 5 meses, ya había logrado un acuerdo con los médicos para un aumento salarial de un 30%. Pero eso es los médicos que dan servicio en el sector público. Hay un componente de los médicos en cuanto al servicio con cobertura de la seguridad social, en el cual los
los procedimientos están tarifados. Y eso no se había producido en 14 años. Y con razón, pues los médicos estaban reclamando que se revisara eso. Y comenzaron a hacer algunas reclamos, pero también acciones concretas respecto de las ARS. Bueno, produjimos reuniones de diálogo difíciles porque había que encontrar los recursos, que siempre son escasos. ¿Y qué produjimos? Produjimos un acuerdo consensuado. ¿Y cuáles fueron las victorias? Primero, para los médicos, en donde hubo un aumento de un 20% de las tarifas, pero también otros aumentos colaterales. Segundo, el cumplimiento de la ley del ajuste de la cápita. Tercero, logramos incluir en la cobertura de la seguridad social temas como el trasplante renal integral, mejor dicho, la atención integral de la atención renal. Me explico. Antes de ese acuerdo, la seguridad social pagaba por ponerle el riñón a quien recibe el riñón, pero no cubría al donante, la extirpación del riñón del donante, no lo incluía, y tampoco incluía ni el tratamiento médico previo y posterior en ninguno de los dos. Logramos incluir eso, pero además... Eso no estaba en el catálogo. No estaba. Y logramos incluirlo con ese acuerdo, pero además, ¿qué logramos incluir? Logramos también incluir la reconstrucción mamaria para quienes hayan sufrido una mastectomía producto de cáncer. Es decir, había estado incluido la mastectomía, pero no estaba incluida la reconstrucción mamaria, con los efectos psicológicos y sociales que esto significa. Pero además logramos incluir la mastectomía profiláctica preventiva. Yo no soy médico, pero he ido aprendiendo un poco. ¿Qué significa esto? Una persona que tiene un alto riesgo de sufrir un cáncer de mama, se hace unos análisis, entre ellos unos que se llaman BRCA, que también logramos incluir, lo que son análisis genéticos, y si hay una alta propensidad de que va a sufrir, pues tiene la capacidad de extirpar preventivamente. Eso tampoco estaba incluido y ya está incluido. Además del PET scan y otras cosas más. Todos esos beneficios para la ciudadanía fueron producto de un diálogo, pero con resultados, no un diálogo de sordos, ni un diálogo inacabable. La pregunta es la siguiente. Usted es presidente... No voy a seguir aplaudiendo. Gracias, Alexander. ¿Presidente ex oficio del Consejo Nacional de Seguridad Social o presidente? El ex oficio es en el Infotep. En el Infotep. En el caso que nos ocupa, usted acaba de hablar de asuntos que tienen que ver con la Ley de Seguridad Social 8701. Así es. Y del Consejo Nacional de Seguridad Social. ¿Eso no tenía que intervenir directamente? No, definitivamente fue una decisión que luego de llegados los términos razonables, pues se llevó al Consejo y se aprobó en el Consejo. Definitivamente. Luego del acuerdo con los médicos lo llevaron al Consejo Nacional de Seguridad Social. Por supuesto, para que fuera parte de la cobertura. No todo lo que él menciona tenía que ser manejado a través del Consejo, Consejo Nacional. Quien preside es el ministro. Claro, pero los procesos de diálogo, de conversación, de construcción de consensos, pues no se puede hacer entre 32 personas. Tiene que hacerse entre un grupo representativo, pero con la capacidad ejecutiva de ir tomando decisiones e ir avanzando en la construcción de consensos. Eso fueron buenas medidas, definitivamente. Y ciertamente quedan muchas cosas, pero respondiendo a su pregunta inicial, doña Alexandra, hemos ido avanzando en un proceso de fortalecimiento del Ministerio de Trabajo para que la ciudadanía sepa, entienda, pueda experimentar que el Ministerio de Trabajo no es solamente el espacio en donde se va a discutir salarios o donde se va a hacer unos cálculos de prestaciones laborales, no. Se va también a producir resultados. Por ejemplo, desde hace ya 2 meses o 3, usted quiere un certificado de lo que sea del Ministerio de Trabajo, usted lo puede hacer en línea. Usted no tiene que trasladarse al Ministerio de Trabajo y va a tener el certificado con firma digital. Eso también ayuda. Es decir, que la gente sepa que hay una facilidad, pero algo que mucha gente no conoce y nos hemos ocupado de ello, es el fortalecimiento de la labor de intermediación de empleo. Solamente en los meses de noviembre y diciembre del 2021 logramos intermediar e insertar con empleos formales en el sector privado a más de 1.500 personas. ¿Por qué? Porque el Ministerio tiene el Servicio Nacional de Empleo a través de la bolsa, que antes era electrónica y la estamos convirtiendo en bolsa digital de empleo, para que usted pueda encontrar un trabajo. Es cierto eso, porque recientemente un caso que salió a la luz pública a través de las redes sociales y el periódico El Caribe de un niño que pedía que su madre fuera empleada y aceptó precisamente, fue a través de la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo.
Exactamente. Y esas Muy bolsas interesante. y esas labores de intermediación pues se llevan a cabo de manera diaria, pero de manera especial con ferias de empleo y jornadas de empleo en donde se coordina con los empleadores las vacantes y con la bolsa de empleo, los trabajadores con las capacidades que sean necesarias para poder insertarlo. Y bueno, eso se está realizando en todo el territorio nacional, pero también se está en procesos de realizarlo también a nivel internacional, que es parte también de las cosas que hemos ido produciendo. Excelente. Yo no sé si usted Nosotros, está de acuerdo conmigo, doña Alexandra, pero el gobierno como que debería utilizarlo más, este señor, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo completamente, totalmente. Pero en este momento tú nos vas a excusar para que continuemos nuestra conversación. Tenemos una pausa comercial y volvemos en un momento. Para que hablemos de lo bueno. Gracias por seguir con nosotros en Lo Bueno. Conversamos con el amigo ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. El ministro de la República Dominicana nos ha estado ya dando mucha información, de verdad, muy interesante sobre la labor que en el Ministerio de Trabajo se viene haciendo. Por lo tanto, estamos honrados de tu visita en este Día Internacional del Trabajo. Pero antes, te podemos ofrecer una tacita de café. Oh, con mucho gusto, gracias. Que nos manda Industrias Indubán, Café Santo Domingo. La familia Perelló siempre teniéndonos presente. Así Gracias, Muchas gracias, Paula. chica. Muy amable. Encantado. Salud. Salud. Gracias. Salud. Yo creo que entre todos los temas que hemos dicho que podemos tratar contigo, porque tú los has planteado, muchos de ellos en tu intervención, pero hay uno que vamos a tener que iniciar ya, que yo no quiero tampoco que sea nuestro único tema, que es el que hoy día se está debatiendo con relación a la resolución que está haciéndose una vista pública para fines de poner, diríamos, en ejecución la resolución 189 de la OIT, con el acuerdo que se firmó en el 2011, 2012, 15, bueno, por allá andamos. Entonces, yo quisiera saber, ya diríamos, la vista pública está casi terminada, ¿verdad? Es así. Aunque dice que como que si se promulgará 1 de mayo. No. Pero no creo, ¿verdad? No. Muchísimas gracias por... Mi pregunta es, para yo decirte una pregunta es, ¿cuál va a ser el próximo paso ya después de...? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, gracias por permitirnos conversar sobre este tema, porque este tema es un tema que ha despertado mucho interés y qué bueno, porque esa es la intención, de que despierte interés y de que como sociedad participemos en el diálogo para la mejora de lo que sea que se produzca finalmente. Lo primero que hay que señalar es que lo que se ha planteado a la sociedad dominicana es un borrador de resolución. Es una consulta pública en donde ya hemos recibido cientos de sugerencias, de propuestas de mejora, y qué bueno, porque estamos convencidos de que el borrador que se sacó, pues, deberá ser mejorado en X cantidad de áreas. Indistintamente de eso, permítame explicar algunos detalles. Sí, por favor. El convenio 189 de la OIT, la República Dominicana fue signataria del mismo en el año de 2011. Exacto. Y en ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia, en función de Tribunal Constitucional de Revisión Preventiva Constitucional, sentenció de que el acuerdo era conforme con la Constitución Dominicana. Y consecuentemente pasó a la siguiente etapa, que fue el conocimiento de esto por parte del Congreso Nacional de la República Dominicana, quien en el 2015, mayo del 2015, ratificó este convenio que consecuentemente comenzó a tener aplicabilidad en la República Dominicana en el 15 de mayo de 2016, el día de las elecciones de ese año coincidencialmente. 2016 al 17, al 18, al 19, al 20, al 21, al 22 casi. 7 años. Son una cantidad de años en donde el país ha estado en incumplimiento de su obligación legal. Pero al mismo tiempo que esto está sucediendo, estamos hablando
de prácticamente 260,000 personas, entre las cuales más del 90% son mujeres, que se dedican al trabajo doméstico y que se encuentran desprovistas de la protección social que le brinda o le debe brindar la seguridad social. Sin seguro de riesgos laborales, sin pensiones, sin subsidios de maternidad y lactancia. Y si bien tienen en su gran mayoría atención de salud bajo el régimen subsidiado, no lo tienen bajo el régimen contributivo. Entonces, el presidente Abinader asumió un compromiso con este país en su campaña electoral de buscar la manera de materializar ese objetivo. ¿El objetivo cuál es? El objetivo final, que estas 260,000 personas, casi todas mujeres, pues tengan la protección de la seguridad social. Una de las críticas principales a ese proyecto tiene que ver por el hecho de que estas personas son empleadas de casas de familia. Esas casas de familia, algunas de ellas, amas de casa, Claro. solteras, una madre soltera, tiene que asumir seguridad social, tiene que asumir prestaciones laborales, tiene que asumir la administradora de riesgos de salud. O sea, eso imposibilitaría ese proyecto, además de que sería una carga Si me para permite, esa familia. Como usted me preguntaba, doña Alexandra, y voy a caer allá, esto es un proceso. El primer paso es el borrador de resolución, pero no es el último paso. Y cada uno de los pasos va a requerir el nivel de participación que la sociedad ha estado demostrando con este primer paso. Luego de que se establezca un mecanismo consensuado o razonablemente consensuado de reglamentación a través de una resolución, pues toca ahora convocar al Comité de Salarios para el establecimiento de un salario mínimo. ¿Por qué? Porque si usted, doña Alexandra, quiere hoy registrar a su trabajador doméstico en la seguridad social, no lo puede hacer. ¿Y por qué no lo puede hacer? Por dos razones. En primer lugar, porque no existe un salario mínimo bajo el cual la Tesorería de la Seguridad Social le diga se va a cotizar por X cantidad de dinero. Y dos, porque ese sistema de registro está pensado para empresas, no para unidades como la familia, que no es una unidad productiva. Exacto. Entonces, luego de que establezca un salario mínimo, que no significa necesariamente un aumento salarial, sino un salario mínimo, pasará al Consejo Nacional de la Seguridad Social, en donde tendremos que buscar la forma nueva de registrar este tipo de trabajador, que no es lo mismo que un trabajador que le sirve a una empresa. Exacto. Cuyo fin es el lucro. Y finalmente la materialización. Ese trayecto comienza, pero además del caso que usted dice, se dan casos como el siguiente. Hay personas del trabajo doméstico que para hacer la labor de trabajo doméstico tienen estas a su vez que contratar trabajo doméstico. Qué bueno que usted lo dice. No, pero es que estamos claros. Y no estamos hablando de que pretendemos... Eso lo decía, perdón, doña Alessandra, el domingo pasado. Claro. En un editorial. En un editorial lo dice. Yo tuve un chivo ahí que la leí. Pero la verdad es que esto no pretendemos la panacea de las soluciones. Pretendemos hacerle frente a las responsabilidades e ir caminando en la dirección de las soluciones y que cada vez más personas tengan la cobertura de la seguridad social. Entonces, en los temas de preocupación, sí, hay muchos, pero hay otros más terribles, digamos, o difíciles de implementación. Por ejemplo, un inspector de trabajo no puede entrar a la casa sin que el propietario le dé autorización. Claro. Porque es inviolable la privacidad en la residencia. Entonces son temas interesantes. Ahora nos preguntamos lo siguiente. Porque sean difíciles, porque sean socialmente complicados, vamos a obviarlo. Vamos a dejar que estas 260,000 mujeres sigan en la invisibilidad, no sean parte de la sociedad. No. No, imposible. Nosotros en todo momento pensamos que ustedes han sido valientes en tomar este tema y además lo vemos justo en la forma en que lo que se persigue es un sector de la población que es trabajadora, Claro. ¿verdad? Hasta dónde se le puede dar los beneficios que se están Y los recibiendo derechos que tienen. otros. Por ejemplo, según la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo del Banco Central,
El país tiene alrededor de 4 millones y tanto de empleados, pero de eso hay la mitad que es informal. Informal aproximadamente, así es. Habría que saber si esa mitad que es informal está recibiendo los beneficios de la seguridad social. Creo que no. No, si son informales, pues no lo están recibiendo. Pues son más que las trabajadoras Precisamente, domésticas, porque muchos más. ellos son 2 millones y pico de personas. O sea, yo creo que todo el mundo tiene el derecho constitucional de recibir una serie de cosas que a veces, lamentablemente, pues se nos hace un poco difícil. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Social tiene 21 años. Creo que fue del 2001. Sí. Ya cumplió 20 el año pasado y ahora el mes que viene cumple 21. así 21. es. Tengo más o menos fresco la idea porque yo trabajé en ese proyecto. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con el grupo de contributivos subsidiados? Por eso empecé con el tema del trabajador informal. Claro. El trabajador que está por su cuenta. El contributivo subsidiado, lamentablemente, no se ha podido resolver. Eso está en la ley y no se está dando cobertura porque el gobierno nunca ha puesto fondos para esa parte subsidiada. No solamente eso, y si usted me permite, doña Alexandra, yo quisiera hablarle de eso, pero no sin antes mencionarle lo siguiente. Con el cumplimiento de la responsabilidad de darle cumplimiento a una obligación, no solamente legal, sino también social, y además política, con la población dominicana, el Ministerio pudo perfectamente convocar al Comité Nacional de Salarios para que se estableciera un salario mínimo, pero no era lo correcto. No, hemos decidido ser abiertos, ser participativos y que los temas que han comenzado a surgir se ventilen y nos mejoremos las condiciones en que finalmente se resolute. Porque que si lo hubiésemos hecho así, que tendríamos la legalidad de hacerlo, hubiese podido percatarse como si hubiese sido un palo acechado. Claro. Y no es la idea. Una medida a ultranza. ¿Qué ha demostrado este gobierno? Este gobierno, encabezado por el presidente Abinader, ha demostrado una capacidad de diálogo, ha demostrado una capacidad de escuchar, porque el diálogo no solamente hablar, es escuchar también. Sí. Incluso algunas medidas ha tenido que mejorarlas, incluso a suspender otras. Sí. ¿Pero por qué? Porque se encuentra en un proceso de diálogo. Señores, ¿cuántos años no nos pasamos nosotros diciendo? Necesitamos pasar de una democracia representativa a una democracia participativa y sobre todo con el desarrollo de las vías tecnológicas de comunicación multidireccional, en donde el diálogo es ya no bidireccional, sino multidireccional. Tenemos que producir resultados de la gobernanza que vengan de la participación social. Y eso es lo que estamos haciendo con este caso. Y hay ya un factor de resultados con este diálogo respecto al trabajo doméstico. ¿Cuál es? Todos los actores de la sociedad, ya han podido expresarse que están de acuerdo en que el tema se atienda, en que el tema acabamos de decirlo. Precisamente, de que el tema sea resuelto. Ahora estamos discutiendo cómo es que lo vamos a atender. Siempre que no perjudique. Precisamente. Porque yo sí tengo el temor en el tema que se reduzca la cantidad de personas que están empleadas y que esto aumente el desempleo de las domésticas. Va a aumentar la cantidad de empleos y le voy a explicar por qué. En el sector doméstico. Sí, también. Y le voy a explicar por qué, pero permítame continuarle. Ya hay un acuerdo social en donde el tema debe ser atendido. ¿Cómo? Vamos a seguirlo discutiendo cómo. En el trayecto que les describía ahorita, se me olvidó un último elemento o paso, o uno de los pasos que no tiene que ser el último. En el Infotep estamos desarrollando también y fortaleciendo y creando nuevos programas de capacitación de trabajo doméstico. Que había muchos temas. De trabajo doméstico. De trabajo doméstico claro. También. Porque al turismo de Puerto Plata, pero me refiero también, ya que estamos en el tema doméstico, en el trabajo doméstico, para que el trabajador doméstico también cuente con una certificación de seguridad y salud y otros factores más. En definitiva, es un primer paso de avance en esa dirección y estamos convencidos. Y aprovecho este espacio y les comento a toda la población de que no debe haber un sentimiento de sobrepreocupación ni de incertidumbre. El gobierno va a construir, junto con la participación de todo el diálogo nacional, una solución que atienda los problemas sin perjudicar a los actores. ¿Cuál es? Bueno, la estamos construyendo juntos.
Entonces, eso yo creo que es una victoria. Es muy importante esa parte. Claro. Hay personas, como Elías ha dicho, sobre comentarios que surgen, que entienden que de este paso se va a abrir la necesidad de hacer una reforma al Código Laboral tan pedida y solicitada por los empresarios, y que en cierto modo se interpreta que aunque la resolución viene por vía de una ley, hubiese que ir al Código Laboral. Y por ejemplo, hay una cosa que se está planteando, que es la cesantía, que se le está ofreciendo al trabajador, ¿verdad? Al trabajador. ¿Qué usted quiere decir la eliminación de la cesantía? No, esos son los empresarios que la quieren. Me refiero a que dentro de las propuestas para las domésticas okay. Está, bueno, las vacaciones, la reforma, la parte de... No, pero el trabajo doméstico, según lo que manda el convenio 189, que desde 2016 se hizo no es en la República preaviso, no Dominicana, estoy hablando de cesantía. precisamente, no existe el auxilio de cesantía. Es preaviso. Precisamente por lo que decíamos, la casa, la residencia, no es una unidad económica productiva. Exacto. Es otra cosa. Entonces, a propósito de eso, y ahí entra lo que usted mencionaba ahorita, doña Alexandra, si me permite, ¿cuál es uno de los elementos que va a ser, y cada vez será más, uno de los desafíos del mundo de las relaciones laborales? El trabajo autónomo, que en el código se habla de cuentapropistas. Usted mencionaba a propósito del régimen contributivo subsidiado. ¿Por qué? Bueno, porque, mire, por lo menos, a principios de la década de los 70, hubo la liberalización del capital, sobre todo cuando los Estados Unidos abandonaron el oro como reserva, sino que se convirtieron sus reservas en el crédito del propio dólar. Pero luego, con la caída del muro de Berlín, el consenso de Washington, el fortalecimiento de la OMC, desaparecieron las fronteras, ya no solo del capital, sino ahora del comercio. Pero sucede que con el desarrollo de las tecnologías, fue primero desapareciendo las fronteras entre las empresas, en donde las empresas dominicanas, por ejemplo, han tenido por lo menos más de 20 años ya que competir con empresas de otros países. Con el desarrollo de las tecnologías de comunicación, sobre todo, ha ido desapareciendo las fronteras del trabajo. Sin embargo, las fronteras de las personas, de los trabajadores, no ha desaparecido. ¿A qué me refiero? Alías, por ejemplo, una empresa X de un país Y, que no es República Dominicana, lo contratan para hacer tal labor, a distancia, desde su casa, Sí. desde Santo Domingo, Sí. que no necesariamente es un contrato de servicios, puede ser un contrato de trabajo. Sí, sí. Yo conozco casos. Muchísimos casos. Pregunta primera, ¿y cuál es la ley aplicable? Entonces se va a reformar el Código ¿Y Tributario. cuál es la ley de seguridad social tributaria? No. No, el Código Laboral. Laboral. Claro, estamos en eso. Ahora hablo de eso. ¿Cuál es la ley de seguridad social aplicable? Sí. ¿En dónde tiene que cotizar Elías o su empleador? Sí. Bueno, ese es uno de los grandes retos del futuro del trabajo, porque ¿quién le va a decir a la humanidad que se va a poder detener o ponerle un freno al desarrollo de las tecnologías de la comunicación? Al contrario, esa es la ruta en que la sociedad está encaminada a desarrollarse. Totalmente. Entonces, eso obliga, entre otras cosas, a fortalecer las reglamentaciones internacionales, pero también las nacionales respecto del trabajador autónomo. El pasado mes de mayo, el presidente de la República convocó a un gran diálogo para el pacto social, que constituía la revisión del Código de Trabajo y la revisión de la Ley de Seguridad Social. Pero en agosto, 18 de agosto del 2021, amplió ese llamado a 12 reformas que finalmente al Sí. final del 21 se convirtieron en 15. De esas reformas que se están desarrollando, algunas en el CES y otras en espacios institucionales, se encuentra la revisión para la modernización del Código de Trabajo y la de la Ley de Seguridad Social. Respecto del Código, doña Alexandra, estamos en proceso de diálogo. De hecho, ya vamos por 7 u 8 reuniones y eso va a seguir. Toda la semana nos vemos y desarrollamos un punto de avance. Quiero sí dejar muy claro que para el gobierno de la República Dominicana y para nosotros de manera particular, la eliminación de la cesantía no es una opción.
Para que estemos claros y no se siga qué hablando. buena noticia. Pero además de Pero eso, ellos Excelente aquí noticia. estuvo César Dagán y dijo que ya ellos habían cambiado de opinión el con la sector de los cesantía. empleadores también dio la luz y se dio cuenta de que eso no era posible. Y que bueno, le felicitamos, pero independientemente de ello, siempre fue una posición nuestra, públicamente expresada desde hace meses, de que eso no era un tema de discusión, la eliminación, porque no era posible. Ahora, ¿qué cosas sí queremos lograr? Queremos lograr, por ejemplo, la mejora en cuanto al trabajador autónomo, que el trabajador autónomo tenga seguridad social, que el trabajador autónomo tenga también ciertas protecciones y claridad de reglas. Cosas también que queremos mejorar. Bueno, el Ministerio de Trabajo, como se ha conocido históricamente, realmente en su función, lo que es el Ministerio de Empleo, Trabajo, Desarrollo y Protección Social, porque articula todo el tema y por eso queremos desarrollar lo que es ya sea un seguro de desempleo o un fondo de protección para el desempleo o como se le quiera llamar, de forma y manera muy importante. que además de que tenga el desempleado algún tipo de apoyo, vaya dirigido hacia la empleabilidad a través de la bolsa de empleo con esos subsidios, pero también para la capacitación hacia la empleabilidad. Eso no debe ser una hibridación entre el Código de Trabajo y Seguridad Social, porque en ese caso, por ejemplo, tiene que ver con el Consejo Nacional de Seguridad Social, tiene que ver con el sistema de pensiones. La seguridad tiene social. Tiene que ver, con el aspecto de lo que tiene que ver con la salud, que hay una crítica, y vuelvo a las críticas, de que hay clínicas privadas que no aceptan a los pacientes si no hay un desembolso. Así Salril se pronunció respecto a eso, que es el organismo regulador de las clínicas. En cuanto a la seguridad social, en cuanto a otros temas que no son de seguridad social, el órgano regulador es el Ministerio de Salud Pública. Pero sí, efectivamente el tema no es solamente laboral, sino también de seguridad social, porque recordemos que los regímenes de seguridad social son desprendimientos de las relaciones laborales. Exacto. Es por ello que en todas partes del mundo el Ministerio de Trabajo preside los regímenes de seguridad social, Sí. porque una cosa sale de la otra. Totalmente. En definitiva, todos Eso estos de la clínica está proyectos tergiversado. y programas estamos perfectamente avanzándolos con transparencia, con participación y convencidos de que vamos, si existe la buena voluntad que hemos podido confirmar existe, y tengo que decirlo, tanto el sector de los trabajadores como de los empleadores, hemos podido tener actuaciones a la altura de las circunstancias. Porque recuerden que esto no es solamente el sector gubernamental, esto es un diálogo tripartito. Y en el caso, por ejemplo, de temas que se están debatiendo más ampliamente, pues tripartito, pero ampliado. Déjame, porque estamos mal de tiempo y yo Y quiero preguntar rápidamente. Trataremos. ¿Qué crees sobre la reforma a la Ley de Seguridad Social? Sí. ¿Tienes de tu parte los puntos concretos que deberían ser variados o Sí, modificados para la ley? Mire, estamos igualmente, el Ministerio de Trabajo, como preside el diálogo de la reforma del Código de Trabajo, también preside el diálogo respecto de la Ley de Seguridad Social. Y hace ya varias semanas el gobierno planteó los temas críticos o fundamentales. Por ejemplo, nosotros necesitamos lograr que los pensionados tengan protección de la salud. Sí, por Dios. Necesitamos mejorar el nivel de pensiones, como le llaman, los niveles de pensiones de las personas. Necesitamos universalizar los sistemas de protección. Necesitamos mejorar la cobertura de la salud. Necesitamos avanzar todavía más en la protección y prevención de riesgos laborales, incluyendo aquellos aspectos de riesgos psicosociales. Porque si algo nos demostró la pandemia, es que el estrés del trabajo, por ejemplo, es un precursor de otros males de salud y que si se atienden de manera preventiva, pues no solamente hay un ahorro de la calidad, una mejora de la calidad de vida de la persona, sino también un gran ahorro. Rendimiento, productividad, pero un gran ahorro también a los sistemas de salud, tanto el privado como público. Entonces, todo eso está conectado y esos son algunos de los temas. Un mensaje a los trabajadores y trabajadoras hoy día, 1 de mayo, de parte del Ministro de Trabajo. Bueno, no vimos preparados, pero bien. Un mensaje. Saludar a todos los hombres y mujeres trabajadores de la República Dominicana, que sepan que un día tan especial como el Día del Trabajador, pues tienen en el Ministerio de Trabajo
su mayor soporte, que vamos a seguir laborando en la dirección de equilibrar las condiciones de las partes que forman la relación laboral, pero también empujar no solamente las conquistas logradas, sino también la cobertura y la protección de los trabajadores, manteniendo la estabilidad económica y promoviendo el empleo de calidad, el trabajo digno. Para eso debemos seguir trabajando juntos, porque no es responsabilidad exclusiva del sector gubernamental, sino de todos los sectores involucrados, especialmente el sector de los trabajadores de la República Dominicana. Ha sido un placer conversar en el día de hoy con Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en lo bueno. Gracias a ustedes. Este ha sido un programa verdaderamente manejado con lo bueno. Gracias por estar con nosotros. Agradecidos por haber venido. Nosotros a ustedes. Para que hablemos de lo bueno.